Para hacer este bolso vamos a necesitar dos tipos de tejidos, uno principal, en este caso una lonita reciclada, y un popelín para el interior. Además vamos a utilizar espuma blanca para reforzar la base, cinta de 3 centímetros para las asas, alfileres, cinta métrica y tijeras. Empezamos cortando todas las piezas siguiendo el patrón. Recuerda que los márgenes de costura ya están incluidos, así que no hace falta añadir más. Cortamos dos piezas del tejido exterior para el cuerpo del bolso. Si quieres personalizar tu bolso, este es el momento de hacer el bordado. Aquí puedes ver lo bonito que queda este bordado mexicano. Tú también puedes hacerlo siguiendo nuestro video tutorial paso a paso. Una vez terminado el bordado, seguimos montando el bolso. Colocamos las dos piezas exteriores derecho contra derecho y cosemos los laterales y la base. Planchamos. Planchamos muy bien las costuras dejándolas abiertas. Cierra las esquinas como estás viendo en el vídeo para hacer la base del bolso. Tiene que quedar derecho contra derecho, casa las costuras y ve sujetando con alfileres para pasar un pespunte recto. Haz lo mismo con la otra esquina. Tiene que quedarte algo así. Es el momento de poner la base de espuma. Para ello pon la pieza de exterior del bolso del revés, como estás viendo en la imagen, y encima coloca la espuma. Pasa un pespunte recto por los costados, haciendo que los bordes coincidan. Sujeta con alfileres para que resulte más fácil coser ambas telas. Repite el mismo proceso con el otro costado. A continuación cortamos dos piezas de tela para el interior del bolso y también la pieza del bolsillo. Para preparar el bolsillo doblamos dos veces hacia adentro el margen de costura en la parte superior y pasamos un pespunte recto. Planchamos bien los bordes sin rematar y situamos el bolsillo sobre la tela interior, donde lo indican las marcas del patrón. Lo sujetamos con alfileres y lo cosemos por los laterales y la base, dejando la parte superior abierta. Repetimos el mismo proceso de confección para las piezas del forro, cosemos los laterales y la base, pero en la base dejamos una abertura sin coser para luego poder darle la vuelta al bolso. Planchamos las costuras abiertas
y cosemos para formar el fondo del bolso. Luego introducimos el forro dentro del bolso exterior, encarando los derechos y haciendo coincidir bien las costuras de los lados. Sujetamos con alfileres el contorno superior de ambas telas y cosemos. Sacamos el bolso por la abertura que hemos dejado en la base del forro . Cerramos esta abertura con una costura a máquina o a mano si lo prefieres y metemos el forro hacia adentro. Nos aseguramos que la medida desde la parte superior hasta el forro sea igual por todos lados y planchamos bien. A continuación cortamos dos trozos de cinta flor de 60 centímetros cada uno para las asas y lo colocamos sobre el borde superior del bolso, en la posición que indica el patrón. Sujetamos con alfileres y cosemos con un pespunte en forma de X para fijar bien. Y ya tienes tu bolso listo para lucirlo este verano.